chicas, ¿cómo estáis? Hoy es un día muy especial, es un auténtico privilegio. Estoy con Lolo, nos ha invitado a venir aquí a Castropol. Hoy hay Rally Sprint, es día de carrera y Lolo nos va a contar un poco cómo es su coche, qué va a hacer y luego le vamos a ver en acción, lógicamente. Lolo, una pregunta rápida. ¿Por qué elegiste un Subaru? Bueno, pues mira, elegí el coche porque es uno de los coches de mis sueños. A mí me tocó vivir una época en la que estos coches eran punteros, la época del Grupo A, que es una época que considero muy bonita en los rallies y bueno, era uno de los coches que destacaban y bueno, también está la historia de que Carlos Sainz corrió con uno. Parece como que te queda en el recuerdo el coche. Sí, te marca. Y bueno, pues al final, a lo largo de los años, siempre tuve en mente poder correr con uno, pero lo veía casi como un sueño. Y ahora pues se pudo dar las condiciones de que me pude hacer con uno y estoy muy feliz con él. Vale, la unidad que tú tienes era de tierra, si no recuerdo mal, que Sí. contamos en el primer vídeo, y le has ido haciendo cosas, ¿no? Sí. Le has ido cambiando, adaptándole al asfalto. ¿Cuál es la reforma a día de hoy que llevas más importante para poder adaptarlo al asfalto? La más importante sin duda es la suspensión. La suspensión. La suspensión de tierra era una suspensión buena, era una suspensión que funcionaba bien, pero en tierra, en asfalto no iba bien. Tenía que llevar el coche muy alto y era un poco difícil de conducir. Entonces le hice una suspensión en KRS, en Enrique Ojeda, y la verdad es que estoy contentísimo. Funciona muy bien, tiene multitud de posibilidades de reglaje y además conseguimos bajar el coche bastante, bajarle muchísimo el centro de gravedad. Sobre todo también los alineados que me hizo Enrique me vinieron muy bien porque son cosas que uno desconoce. Cuando tú corres con un coche que no conoces nada, pues desconoces muchos datos que son importantes, como el reglaje de los alineados, las suspensiones y tal. Y él me ayudó mucho e hicimos un coche realmente bastante eficaz y rápido. Espero que sea rápido. ¿Qué es lo que más destacas del Subaru? La efectividad, sin La duda. efectividad. El coche es muy efectivo, tracciona muy bien. Yo venía de correr con tracción trasera que siempre iba derrapando, perdiendo rueda y tal. Y este coche siempre va hacia adelante, siempre va traccionando, nunca patina, nunca pierde rueda. Entonces, claro, eso te da un plus de seguridad y de efectividad en el tramo, sin duda, y mucho más aquí en Asturias si la carretera está mal. De hecho, hoy no tengo suerte porque no hace un día como yo quisiera que estuviese para probar este Para coche. probar. Un coche con humedades, o sea, un día con humedades, con lluvia, seguro que iba a ser un día bueno para probar este coche. Ya. ¿Y cuál es el siguiente pasito? ¿Qué te falta por hacerle? ¿Qué le notas que quieres? A ver, esto es un proceso en el que la idea sería hacer un grupo A. Lógicamente, nunca va a ser como un coche que hubo en la época de los oficiales, porque hay una serie de piezas, como por ejemplo la caja de cambios, el diferencial trasero, que son difíciles de conseguir, si no imposible. Eso ya casi ni existe, ese material, ¿no? Pero bueno, ir haciendo un grupo A que sea fácil de conducir, que sea equilibrado, que yo me pueda permitir, porque esto es carísimo todo, es el gran problema de este coche, Sí. ¿no? Que es todo muy caro, pero ir poco a poco. Ahora mismo pues ya le puse una suspensión. De motor, pues mira, descubrimos que el coche cuando no va mínimo como mediado el depósito de gasolina se desteba, entonces no corre mucho. Y yo, como soy un obsesionado con el peso del coche, hasta ahora corría siempre con él en reserva, andaba con él casi siempre en reserva. Ya. Y sin darme cuenta el coche no corría lo que tenía que ¿Le correr. notas pesado? A veces, sí, bueno, es que pesa, este coche pesa 1350 kilos y son kilos. Y entonces ahora descubrí que llevando el depósito sobre mediado o así, no se desteba y anda más, el coche Anda corre más. más. Entonces yo tenía en mente hacer el motor y estaba como obsesionado, era la siguiente cosa que quería hacer y ahora voy a esperar. Porque en primer lugar me parece que ahora corre bastante y en segundo lugar yo también tengo que adaptarme a él. O sea, no voy a pretender ahora que el coche Conocerlo. tenga una caballería increíble y que luego no pueda dominarlo. Espero ir pasito a pasito. Me gustaría, aunque llevo unos buenos frenos Brembo, que son los Gold del coche del siguiente coche de serie, me gustaría ponerle unos Upper Racing como llevaba en la época. 6 pistones. Pero claro, cuestan dinero, hay que ir poco a poco. Vale. Para una persona con pocos medios hay que ir poco a poco. Centralita, mapa de motor, gasolina de carreras, llevas. Eso es. Llevo una centralita Link programable, con control de salida, con anti-lag, con el spray para el intercooler. Me dijeron que era una buena electrónica y yo creo que sí, que funciona muy bien. El coche va muy redondo, va muy bien. Y bueno, poco a poco vamos a ir. Vale. ¿Te has planteado llevarle a banco de motor para ver la potencia? Sí, con el tiempo quiero hacerlo, Sí. por saber cómo está y luego sobre todo porque creo que el motor no está muy apretado. De hecho, el que me lo vendió, que yo lo compré en Portugal a un señor que se portó muy bien conmigo, por cierto, me dijo que el motor que no lo había apretado mucho porque él quería que le durase mucho tiempo y tal. Entonces no lo apretó mucho
El coche tiene dos mapas, tiene mapa para gasolina de gasolinera de 98 y tiene mapa para gasolina de 102 de carreras. Y con el mapa de 98 sopla 0,9, que es prácticamente lo de serie, o sea, es muy poco. Y con el mapa de gasolina de carrera sopla a 1,1. Entonces yo creo que igual se puede subir 2 décimas más y se ganaría un poco de potencia y a lo mejor tampoco se pierde tanta fiabilidad en el coche. Entonces vamos a intentar llevarlo a un banco y ver si se puede sacar un poco más de rendimiento y probablemente no haga falta hacer el motor más. Bueno, nos falta, importante, algún día, cuando podamos, un onboard. Vamos a hacer un onboard tranquilos, porque Lolo aprieta, pero eso sí que nos falta. Lolo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por venir desde Madrid, que para mí es un honor tenerte aquí como invitado y que disfrutes de las carreras en Asturias y además, mira, hoy tenemos un día fantástico. Hoy es un día espectacular y buen rally, vamos a verte, vamos a disfrutarlo, vamos a grabarlo y lo vamos a poner en el canal. Venga, gracias. La suspensión que montó Lolo es la de KRS de Ojeda, que es bestial, con un nivel de preparación y una cantidad de posibilidad de reglaje importante. Filtro de admisión directa. El interior, lógicamente, preparado para carrera. Los buckets, los extintores, los arneses. Le ha puesto esta parte del cuadro central en carbono. La caja de 5, como nos ha comentado, y el freno de mano hidráulico. Y vamos a ver las botellas de la suspensión trasera, que las tiene por aquí. Hoy está más complicado acceder. Ahí están. ¿Las veis? Esos son los amortiguadores traseros. Y bueno, lleva el depósito original, no lleva nodriza, y en su momento hablamos un poco del tema de la nodriza para que no se destebe la bomba. El depósito del intercooler, y la verdad que el coche, yo he hecho un onboard con él, es una auténtica maravilla. Venga, vamos a verle a tramo. Son más las ruedas que lo que decía Ojeda. Vete ahí, Cudi. Hasta adentro, ¿eh? ¿Un poco más? ¿Un poco más, Carlos? ¿Está dentro? Javi, ven para allá, ¿eh? Lolo, ¿qué tal el primer tramo? Bueno, el primer tramo lo pasé más. Claro. Y sí, fue una sensación rara porque me hacía extraños el coche. Creo que nos equivocamos con la rueda, que llevábamos un compuesto muy duro y bueno, la suspensión tampoco estaba muy bien reglada. ¿La presión bien? ¿La presión del neumático? Sí, la presión iba bien. Eso, o sea, bueno, iba a la que me mandaron llevar. Yo creo que ahí no había problema. El problema era de comportamiento del coche. Las frenadas me iba bloqueando, me dio 2 o 3 sustos a mucha velocidad, entonces ya no le cogí confianza. Y no sé qué puede ser, realmente no. Llamamos a Kiki Ojeda, que me asesora muy bien y tal, y me dijo que por la forma que yo le decía que se comportaba el coche, quizás tuviese el diferencial central estropeado. Pues claro, no sabemos ya
duda si va a ser una avería gorda o no. La cuestión es que cambiamos las ruedas en este segundo tramo, endureció un poco la suspensión y mejoró bastante el comportamiento. Entonces ahora ya tengo la duda de si el diferencial está fastidiado o no. Ahora mismo parece que se comporta mejor. Está claro que no corre bastante, no corre mucho. No. Entonces, bueno, poco a poco. Yo creo que me queda mucho que aprender. Vale. Yo te he visto la primera pasada raro de motor, raro, sonaba además muy gordo, y la segunda pasada bastante mejor, has atacado mejor. Sí, la segunda de hecho bajamos 13 segundos, bajamos un segundo y por kilómetro. Entonces yo creo que, bueno, ya te digo, puede ser un conjunto de varias cosas, que el coche no esté perfecto y yo que me queda mucho que aprender con él, entonces vamos poco a poco. Mientras la línea sea ascendente, va la cosa bien. Tercera pasada. Ahí vamos, mira, tenemos, ahora mismo estamos, creo que octavos, tenemos el séptimo bastante lejos, el noveno creo que no nos pilla, y ahora venía yo hablando del piloto que por tiempos estamos cerca del quinto en adelante, o sea, estamos haciendo como unos 4 segundos más, o sea, estamos como a 4 segundos del quinto puesto, del que hace el quinto puesto. Entonces veníamos discutiendo que si, oye, ¿y si probamos a ir finos a ver si conseguimos estar en esos tiempos? O ya como no tenemos nada que hacer nos dedicamos a dar espectáculo. Pues no lo sabemos, todavía tengo que decidirlo. Probablemente vaya fino a intentar hacer un buen tiempo, a ver si consigo hacer un buen tiempo con el coche. ¿Qué le notas al motor? Le falta potencia, sobre todo le faltan bajos, no tira mucho abajo, me cuesta mucho salir de las curvas lentas, de los cruces, noto que le cuesta salir. Y bueno, quizás le falte también potencia arriba, pero bueno, arriba respira bastante bien. Lo rápido, cuando ya va a partir de 6.000 vueltas, va bien. ¿El calor puede afectarte? Seguro, hace mucho calor y creo que no me funciona el spray del intercooler. No, porque el depósito no se movió, está al mismo nivel de agua. Entonces yo creo que eso no funciona y claro, un día como hoy, con este calor que hace, seguro que le perjudica bastante. Lolo, mucha suerte, disfrútalo. Y la siguiente será un onboard con él, que nos lo ha prometido. Así será. Venga, gracias. Chao.